¿Qué hacen las estrellas del deporte fuera de la cancha? Conócelos mucho más, porque ya comienza Sin Equipo Podcast con Luis Eduardo Nieves. ¿Qué tal amigos de Sin Equipo Podcast? Yo soy Luis Eduardo Nieves y en el episodio de hoy tengo el gusto de conversar con el exjugador de fútbol profesional y ahora entrenador Ricardo David Páez. ¿Cómo estás, Ricardo David? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Un placer de estar en tu programa y bueno, muy contento de hablar de fútbol, que es lo que nos apasiona a todos y siempre el fútbol venezolano y ahora que estamos aquí en la MLS nos conecta y tenemos muchos venezolanos en esta liga y es muy importante siempre hablar de ellos. Así es, para el que no conoce, Ricardo David es jugador de fútbol profesional, fue internacional 64 veces con la selección venezolana, donde anotó 7 goles. Estuviste en 3 Copa Américas, 2001, 2004, 2007. También a nivel de clubes pudiste jugar en Perú, en México, en los Emiratos Árabes, en Grecia, en España. Así que tuviste una carrera donde pudiste viajar por el mundo. Hoy en día, como ya decía, eres entrenador de la Sub-17 del Cincinnati FC de la Major League Soccer. Y con el Cincinnati quiero comenzar, es decir, ¿cómo ves al equipo para esta campaña 2020? Es la segunda, ¿correcto? En donde van a estar disputando en la liga más importante de Estados Unidos en cuanto a soccer. Entonces, ¿cómo ves al equipo, a la franquicia en esta campaña 2020? Bueno, es un equipo donde apostaron por nosotros y nosotros apostamos por ellos porque tiene un orden increíble. Creo que es uno de los equipos ejemplos en Major League Soccer porque han hecho un trabajo paso a paso bien planificado. Primero, el año pasado no fue bueno a través de los resultados. Teníamos un grupo bastante joven, un grupo que tal vez no consiguió estos resultados porque se respetó mucho los jugadores que venían de segunda división, ya que antes habían jugado en USL, habían salido campeones de USL, respetaron a ese grupo de jugadores y no les fue bien en la categoría mayor. Pero este año ha habido mucha renovación. Este año el equipo pasó al plan, al siguiente paso, que es estructurar bien el equipo. El año pasado era formar la base donde se construyó el training facility del equipo de primer nivel mundial. Este año ya se está construyendo el estadio propio y ya los refuerzos que se incorporaron este año nos llevan a soñar a que el equipo pueda en su segunda temporada clasificar a unos playoffs, que es realmente el objetivo de esta temporada. Creo que tenemos jugadores de la magnitud de Jong, el holandés, que llega a reforzarnos, que jugó muchos años en el Ajax. Y también hay muchos jugadores internacionales como Kubo de la selección de Japón, y hay varios jugadores internacionales que han venido a reforzarnos en posiciones clave y seguramente este año va a tener el FC Cincinnati una oportunidad mayor para clasificar a los playoffs. Sí, importante esos refuerzos. Y en el plano personal, ¿qué metas tienes tú a cargo de la Sub-17 en este año? Bueno, ya traemos 2 años con Orlando City y ahora este tercer año con esa categoría Sub-17, ahora en otro club, en FC Cincinnati. Creo que es una categoría que, a diferencia de nuestros países, es la que se le da más importancia en inferiores en los Estados Unidos, porque aquí ya la categoría Sub-19, que vendría a ser la Sub-20 de nuestros países, son los jugadores mejores o están en los primeros equipos o se van al college. Ya están siendo parte del campeonato de universidades aquí en los Estados Unidos. Entonces la Sub-17 es donde está concentrado el mejor talento en academias y por eso me he quedado en esta categoría en estos 3 años, porque el siguiente paso mío definitivamente es ya empezar a ser técnico de equipo profesional, bien sea siendo asistente de algún MLS o teniendo esa posibilidad o quemando los pasos adecuados, porque a mí no me tocó jugar en Estados Unidos, sino en muchos países, como mencionaste al principio, pero no acá, y me tocaría entrar en una segunda división, dirigir, tener buenos resultados para después empujar para poder llegar a la MLS, que es mi objetivo principal estando en este país. Claro que siempre está la posibilidad de volver a Sudamérica, en alguno de los países que me tocó jugar, como en Perú, en Colombia, me han hablado algunos agentes, y por supuesto que Venezuela es el país que todos
sentimos como venezolanos el que a mí me gustaría estar en estos momentos por situaciones extrafutbolísticas. Estamos por acá como a muchos nos ha tocado y bueno, esperamos en algún momento, si nos toca reactivar la carrera, también que Venezuela sea una opción porque es el fútbol que a mí más me toca la fibra y el fútbol que uno más quiere ayudar para el crecimiento. Oye, y aprovecho de tocar el tema de Venezuela rápidamente porque tu padre, Richard Páez, está con Mineros de Guayana. Entonces, ¿has podido conversar con él? ¿Qué te ha dicho de cómo está la liga actualmente? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué novedad te han podido conversar? Bueno, una liga que tiene mucha fuga de talento, porque ahora en Venezuela los jugadores no permanecen, los mejores jugadores, los que demuestran a temprana edad, empiezan a salir, bien sea o a grandes equipos o a equipos medianos o equipos bajos de cualquier parte del mundo. Entonces creo que es difícil mantener proyectos en Venezuela en estos momentos. Él está muy contento, creo que le tocó un equipo muy competitivo, no ha tenido el mejor arranque, pero seguramente va a enderezar rápido este rumbo de Mineros de Guayana, un equipo al cual yo le tengo mucho cariño y que le deseamos ¿Dónde jugaste además, Mineros? donde me retiré y donde me trataron excelente y donde me siento muy identificado al igual que Estudiantes de Mérida, que fue el equipo donde empecé y de donde soy, pero en Mineros de Guayana, la gente, esos últimos 4 años que estuve con ellos, levantamos un equipo que cuando yo llegué de España, el primer año era un equipo de mitad de tabla, un equipo que no estaba en los primeros lugares y donde la llegada mía hizo que vinieran después jugadores importantes también del fútbol venezolano y donde pudimos crear un Mineros de Guayana que hasta hoy se mantiene como uno de los mejores del país. Sí, sin duda que sí. Y además de los nombres que mencionaste cuando estabas hablando de Cincinnati FC, ya volviendo a la Major League Soccer, hay otros jugadores que van a debutar como Chicharito Hernández, Alan Pulido, Jimmy Chará, Rodolfo Pizarro. De ellos, ¿quién para ti es el que va a marcar mayor diferencia en esta temporada, de los que están llegando? No, primero, cuando tú te pones a nombrar los jugadores que están llegando a la MLS, cada vez más la gente tiene que entender que es una liga que ha crecido muchísimo, es una liga que a veces subestimamos desde Sudamérica, pero ya estando aquí y viendo el nivel de planificación, la calidad de los refuerzos que están llegando, que ya no son esos mismos refuerzos que vienen supuestamente a retirarse, sino Sí. son jugadores muchos jóvenes, muchos incluso con futuro para Europa, después de pasar por la MLS, pues es una liga que está aumentando muchísimo el nivel y yo que jugué en tantas ligas en Sudamérica, no me da miedo decir que está no a la par de tal vez las mejores de Sudamérica como Brasil o Argentina, por la trascendencia y por historia, pero sí seguramente está a la par o por encima de ese segundo escalón que hay en Sudamérica, como es la liga chilena, la uruguaya, la colombiana, por nombrar estas tres que para mí son las tres que vienen por detrás de las dos más importantes en Sudamérica. Yo creo que la MLS se ha tornado una liga muy competitiva. Para mí de estos jugadores va a ser Rodolfo Pizarro, sin duda alguna, el que marque más diferencia, pero todos van a ser jugadores que van a ayudar a sus equipos y que van a hacer mucho más vistosa esta liga, donde Joseph Martínez para mí es la principal atracción de la liga, a pesar de que no llegó con el nombre de otros, pero él se ha hecho un nombre impresionante en este país a punta de goles y a punta de grandes presentaciones. Y basado en lo que explicas, fíjate el caso de Yángel Herrera, quien jugó en el New York FC y hoy en día es figura del Granada, un equipo español que sorpresivamente está logrando grandes resultados, está en la semifinal de la Copa del Rey y sale de la Major League Soccer, fue donde, digamos, su ficha es del Manchester City, pero donde tuvo esa proyección internacional fue en la Major League Soccer y hoy en día está brillando en una de las mejores ligas de Europa. No, y Giovanni Reina, que a mí me tocó enfrentarlo cuando estaba en Orlando City, Uy, sí. él es 2002 creo que es, yo lo enfrenté el año pasado y el año anterior, él estaba en New York FC y se va al Borussia Dortmund y ahora está jugando en el Borussia Dortmund haciendo un impacto con 18 años, 19 años que tiene, no, ni siquiera debutó en la Major League Soccer y se lo llevan a Alemania y es una de las grandes promesas
del fútbol europeo, saliendo del torneo de academias donde en estos momentos estoy yo dirigiendo. Sí, y fíjate que siempre hay una gran competencia entre la Liga MX y la Major League Soccer en muchos aspectos. Ya no vienen jugadores retirados, vienen figuras, vienen jóvenes promesas y es algo sumamente positivo para este país, para Estados Unidos. Sí, yo creo, bueno, a mí me tocó jugar en México hace muchísimos años. Yo creo que todavía estamos un paso por detrás de la Liga MX, pero cada vez se acerca más y creo que la proyección al futuro, la MLS, por la cantidad de equipos, por la estabilidad de sus equipos en cuanto a infraestructuras y en cuanto a lo que invierten, no solo para los primeros equipos, sino en categorías inferiores. Creo que es una liga que va a dar mucho de qué hablar y que seguramente de aquí a 10 años no solo va a ser las 3 o 4 ligas europeas, pero la MLS va a estar incluida entre esas top a nivel mundial. Creo que este año ya se está diciendo que es la de más difusión en televisión a nivel del mundo. Creo que va a estar en 190 países, entonces es algo que escuché que te empieza a atrapar y a decir, creo que hay que seguir trabajando y estando en esta posición para estar involucrado en una liga que tiene una proyección muy grande. Y la crítica que le hacen desde otros países, la Major League Soccer, es básicamente a nivel defensivo. Las facilidades que en los últimos años o desde que empezó la liga han dado los defensores. Esta es la crítica o la gran crítica que en otros países le señalan a la Major League Soccer. ¿Tú crees que esto ha cambiado últimamente? Bueno, también tienes que entender que hay una influencia importante, que es la única liga que no tiene descenso, y eso hace que los equipos tal vez ese miedo a perder no lo tengan tan presente como en otras ligas cuando ya empiezas a perder la categoría en las últimas jornadas o ya a mitad de temporada tú empiezas a sacar la calculadora y empezar a jugar con el descenso, sobre todo los últimos equipos, y empiezan a hacer unas tácticas más defensivas. Creo que esta liga le genera a los entrenadores y a las franquicias como las tratan aquí, porque no son clubes, son franquicias, es un negocio, de que no tengan ese temor que hay en otros países y tal vez sean partidos mucho más abiertos, de más goles y donde, como bien dices tú, se permiten más espacios para que los delanteros puedan ser más efectivos, pero seguramente el nivel competitivo va a ir creciendo, no solo con el temor a perder, sino con esa ambición a ganar la liga y a clasificar a playoffs, y eso seguramente va a hacer que la competición sea mucho más atractiva en estos años, porque cada vez se incrementan el número de equipos y eso hace que haya muchísimos estilos diferentes en una liga, y en este momento tenemos infinidad de técnicos de distintas nacionalidades que traen su estilo. Ahorita el último, Thierry Henry, que fue campeón con Francia. Nuestro equipo tiene una ascendencia del fútbol holandés y bueno, como bien decías tú, en Los Ángeles y en Florida tienen más hacia los latinos, Orlando City con colombianos y argentino al mando, y ahora el Inter Miami con un uruguayo, y bueno, creo que va a ser una liga muy atractiva. Sí, y yo me pregunto ahora, bueno, estoy conversando con Ricardo David Páez, actual entrenador de la Sub-17 del Cincinnati FC, hablando un poquito de la Major League Soccer, y yo quiero saber qué conexión hay entre la Major League Soccer y la Premier League. Lo digo porque acá en Estados Unidos cada vez hay más fanáticos que siguen ambas ligas, que siguen muy de cerca la Major League Soccer, pero además la número uno o la liga que más siguen en Europa es la Premier League. Entonces, ¿qué conexión hay desde tu punto de vista a nivel de juego, a nivel de infraestructura, de transmisión de televisión, para que cada vez más fanáticos, más gente joven se sume, siga de cerca el fútbol de Inglaterra y el de Estados Unidos? No, bueno, es fundamental. Creo que nosotros lo entendemos como venezolanos. A nosotros el fútbol que nos llega por una cuestión de idioma es el fútbol español, y es el que seguimos como el principal fútbol para nosotros en Europa. Aquí en Estados Unidos la influencia
de inglesa, de entrenadores ingleses, fue la primera que tocó este país. Creo que todavía hoy por hoy hay muchas influencias alemanas desde que llegó Klinsmann, la española que va agarrando a todos los, desde que salieron campeones del mundo, que va llegando a todos los países, pero la que tiene más influencia por una cuestión de idioma es la de Inglaterra y por eso acá es normal. A veces uno habla del fútbol español y te miran raro. El fútbol que ellos más entienden, el fútbol que ellos se identifican más es la Premier y todos son fanáticos de Liverpool, de Chelsea o de Manchester United y es el tema de conversación principal en este país. Entonces creo que eso ya viene de una cultura de hace muchos años que poco a poco tal vez otras ligas ellos la están siguiendo un poco más, como la alemana, por el hecho de que Klinsmann estuvo mucho tiempo acá y que muchos jugadores americanos fueron a Alemania. Y tal vez, bueno, al final Barcelona y Real Madrid por la grandeza de estos dos conjuntos, pero como dices tú, la Liga y la Premier es la que más influye en Estados Unidos y seguramente va a seguir siendo así por un tema de cultura y de idioma. Sí, sí, sin duda alguna, tienes toda la razón. Y ya cerrando lo que es esta previa que le estamos haciendo a la Major League Soccer, dame tus candidatos al título que van a estar allí metidos en semifinales, además del Cincinnati FC. No, yo FC Cincinnati es el que veo. Yo soy de los que cuando estoy en una institución peleo a muerte por esa institución y para mí FC Cincinnati es el candidato a ganar y el que puede ser la sorpresa y el que tiene que pisar adelante. O sea, yo estando en esta organización es el único equipo que me enfoco. Pero en base a los últimos años, a mí me parece que Atlanta ha construido una estructura que debería ser un ejemplo para los demás. A mí es un equipo que realmente me parece que ha hecho las cosas muy bien y que contrató un técnico ideal en el principio de la franquicia, como fue el Tata Martino, un tipo inteligente, un tipo que, como todo suramericano, tiene mucha llegada en el vestuario, mucha llegada al jugador, más que la parte tecnológica lo soporta sus relaciones personales con la plantilla y le sabe sacar lo mejor a sus jugadores. Tuvo también un aliado que nosotros conocemos como el preparador físico que estuvo tantos años en Venezuela, Paladini, y creo que ellos hicieron un grandísimo trabajo que todavía está y que sigue manteniendo una base y que seguramente va a ser uno de los equipos candidatos. Y después, lo atractivo de la Major League Soccer es que de año a año todavía no hay un equipo que saque una diferencia abismal. Es una liga muy competitiva donde el último le puede ganar al primero en cualquier situación y creo que para mí el mejor equipo es el que ya dije, Atlanta, pero, pero después puede ser cualquiera y FC Cincinnati es el que yo voy a apoyar. Lo dijo Ricardo David Páez y no puedo, digamos, cerrar este contacto sin que hablemos de la selección venezolana. Ya hay un nuevo director técnico, José Peseiro, quien va a encarar las eliminatorias con Venezuela. No sé si lo conocías, ¿tenías referencia de Peseiro? No, realmente no tenía referencias. Después que lo nombraron, por supuesto que uno busca, uno trata de saber de él y tiene el pergamino para dirigir tranquilamente la selección de Venezuela después de que uno se da cuenta de la carrera y de los equipos que ha dirigido. Es un técnico que nadie puede criticar en cuanto a poder llevar cualquier plantel y la selección venezolana. Y fue nombrado a semanas de comenzar las eliminatorias. Entonces, ¿cómo debería encarar esa doble fecha que se va a jugar en marzo ante Colombia y la segunda jornada ante Paraguay? ¿Cómo debería encarar este inicio de eliminatorias? Bueno, yo la principal recomendación que le puedo dar, y creo que estoy en el lugar oportuno para darla por la historia que uno tuvo como jugador y creo que en la selección de Venezuela a veces para opinar de otros equipos o para opinar de otros temas a uno se le hace difícil porque tal vez uno no se siente identificado, pero cuando me hablan de selección uno se siente con toda la propiedad de hablar y de decir porque los números a uno lo han avalado a lo largo de la historia. Y creo que
En Venezuela todavía nos falta aprender muchísimo como fanáticos. Creo que nosotros tenemos que entender que el técnico extranjero que llegue a Venezuela tiene que entender al venezolano, y esa es mi principal preocupación. No pasa tanto por las metodologías de trabajo, por los estilos, porque todos los técnicos tienen una forma de trabajar y uno la tiene que respetar. Así como vamos a respetar la forma de trabajar de Peseiro, esperemos que se adapte mucho a las condiciones del jugador venezolano, pero a mí lo que más me preocupa es su acercamiento hacia la mentalidad del jugador venezolano para poder conseguir un objetivo que es clasificar al Mundial. Ojalá él esté a la altura de la mentalidad que estamos esperando los venezolanos desde la cabeza, que es el director técnico, que nos compagine y que nos lleve a ser ambiciosos para lograr el objetivo. A mí me gustaría ver un equipo ambicioso y un técnico que sea ambicioso en cuanto a cómo enfrenta a estos rivales, e independientemente de los primeros 2 partidos a los 2 últimos, yo espero un técnico que confíe en el jugador venezolano y que de verdad crea que la clasificación es posible y que no sea simplemente una oratoria o una teoría, sino que en la práctica, poniendo los jugadores en la cancha, nos sorprenda y nos demuestre que de verdad está respaldando a una selección con hechos y no con palabras. Y yo soy de los que a mí me sorprenden es con los hechos, el funcionamiento dentro de la cancha y cómo plantea los partidos, porque hay muchos técnicos que dicen tenemos los mejores jugadores, jugamos muy bien, pero después salen con 3 medios recuperadores, con 2 laterales centrales y con 2 carrileros que se dedican más a marcar que a atacar. Entonces ahí a mí no me engañan, pueden engañar a fanáticos, pero a los que hemos estado allá adentro no nos engañan así de fácil. Sí, y en ese partido contra Colombia, abriendo la eliminatoria, sí, han sido durísimos los enfrentamientos Venezuela-Colombia a lo largo de los últimos 15, 20 años. ¿Qué anécdota tienes de lo que es un partido Venezuela-Colombia? No, claro, nosotros le ganamos a Colombia en Barranquilla cuando nadie le ganaba a Colombia, cuando a Argentina le costaba ir a Barranquilla, porque Barranquilla tiene una situación especial, que es una cancha muy pesada, es una cancha que el pasto es alto, unas condiciones climáticas difíciles, parecidas a Maracaibo, por la cercanía que tiene a Maracaibo, mucho calor, mucha humedad. Entonces al sureño, al de Chile, al argentino, al uruguayo le pega mucho ir a esos lugares, es muy difícil sacar resultados, y esa fue una de las casas más fuertes de la selección Colombia de Pacho Maturana, que fueron a 2 o a 3 mundiales seguidos después con el Bolillo Gómez. Era un fortín ganar en Barranquilla, y gracias a Dios nosotros ganamos con un pase mío a Juan Arango, sí, que define de unos 35 metros, y donde tuvimos también algo de suerte, porque en esos partidos tienes que tener también la suerte de tu lado. Nos salvamos 2 o 3 veces, pero nosotros tuvimos un planteamiento de un equipo que iba a enfrentar de tú a Colombia y que le iba a ir a quitar la pelota. Nunca fue un planteamiento de un equipo que se sentía inferior y que creía que iba a sufrir mucho y que tenía que plantarse en una zona baja de la cancha para poder contragolpear. No, nosotros salimos en una estructura de un posicionamiento de un bloque medio, y tratando de ir a apretar hacia adelante, donde Venezuela en esa época ganó de esa forma, y esa forma te daba mucha confianza para después continuar la eliminatoria. Entonces las formas que tú ganas te van marcando una confianza mayor o menor para enfrentar la eliminatoria. Yo creo que si el equipo gana con esa forma, vamos a empezar a crecer. Si el equipo gana con un planteamiento defensivo o saca un buen resultado desde la entrada o desde el inicio, siendo un equipo donde se cuida más de las fortalezas del rival y donde no maximiza sus fortalezas, creo que sí, podemos ganar puntos, pero en el crecimiento del equipo como buscar esa clasificación, creo que vamos a quedar en deuda y no seguimos creciendo. Por eso yo soy uno de los que plantea que una eliminatoria con los jugadores que tenemos hoy en Venezuela, tenemos que ser un equipo bastante irreverente y querer buscar los resultados desde el inicio, entendiendo que hay plazas como Quito, como La Paz, donde no se puede y donde se tiene que buscar los planteamientos defensivos, pero eso el jugador que ha jugado la eliminatoria, por lo menos yo jugué 3 eliminatorias, tengo 30 partidos oficiales de partidos de eliminatoria. Uno sabe como jugador
cuando las estrategias pueden ser un poco más defensivas, porque en La Paz a nadie le pasa por la cabeza ir a buscar un partido de tú a tú, ni al más osado, porque puedes perder seguramente el partido. Entonces creo que el suramericano conoce esas condiciones, el que ha jugado tanto tiempo, y uno ha sido uno de esos referentes que ha jugado tanto tiempo, y uno sabe que en Barranquilla uno puede ir a jugar teniendo los jugadores que tenemos. Ojalá que José Peseiro tenga buenos asesores, porque siendo europeo, esas condiciones del fútbol suramericano y esos detalles los tiene que tener presentes, y ojalá que los asesores que le ponga la federación sean tipos de inteligencia y de bastante experiencia para ayudarlo, porque seguramente él es un gran entrenador. Sí, y en un escenario tan complicado como Barranquilla, en el Centenario, allá en Montevideo, allí ganó Venezuela, con Richard Páez como entrenador, en escenarios muy complicados en la Conmebol. Ahora, en el vestuario, que además de lo estratégico, ¿qué les decía el profe Richard Páez cuando iban a enfrentar a Colombia, Uruguay de visitante, sin duda lugares hostiles, y que terminaron consiguiendo la victoria, como decía, pero antes del encuentro, esa motivación, ¿qué palabras les decía el profe Richard al momento de afrontar estos difíciles compromisos? No es qué decía, es cómo lo decía. Hay una diferencia muy grande. El jugador de fútbol detecta claramente cuando el técnico te vende un discurso y no cree en el discurso. Pero cómo lo dices y cómo tú mandas el mensaje y cómo el jugador lo interpreta y cómo el jugador lo asimila es la importancia. No es lo que diga. Realmente yo no me acuerdo bien qué era lo que decía, pero lo que sí me acuerdo perfectamente es que lo que decía lo decía convencido, y lo que hacía lo hacía en función de sus palabras, y todos los jugadores tuvimos una comprensión profunda en ese mensaje, y por eso el cambio trascendental que le dimos a un país que hoy en día parece poco lo que se hizo, porque es normal que las generaciones siguientes mejoren nuestras actuaciones, pero en ese momento, como lo digo hoy, Venezuela era como decir la selección de República Dominicana, Puerto Rico o Cuba en fútbol, porque lo que nosotros nos gustaba o en lo que éramos buenos era en béisbol, y en fútbol éramos la Cenicienta. Lo que quiere decir Cenicienta hoy no se entiende, pero Cenicienta nos decían porque Bolivia y Perú nos ganaba por goleada. O sea, en esa época que a nosotros nos toca asumir ese cambio drástico, porque en 2 meses ganamos 4 partidos seguidos oficiales, que amistoso es una cosa, pero oficial es lo que realmente cuenta, y ganar 4 partidos seguidos en un torneo suramericano de clasificación al mundial, ni siquiera Argentina, ni siquiera Brasil lo hizo en esa eliminatoria, y nosotros lo hicimos siendo lo que es hoy Puerto Rico, República Dominicana o Cuba en fútbol. Ese fue el crecimiento inesperado que tuvo esa selección, pero lo hizo en base a un convencimiento profundo y a unos jugadores que tenían un talento, pero que creían en algo. Y creo hoy, con los jugadores que tenemos de una experiencia internacional de primer nivel todos, creo que podemos llegar a niveles mayores. Creo que hoy en día el debate dentro de la selección, si tú me dices, yo, Ricardo David Páez, soy el técnico de la selección, creo que el debate no es clasifiquemos al mundial. Creo que el debate hoy debería ser aspiremos a más, vamos a ganar el mundial. No es clasificar al mundial, es ganar el mundial. Si tú piensas de esa manera, seguramente la clasificación se hace mucho más fácil, y si algunos me tildan de loco, no me digan tan loco, porque yo fui uno de los que gané en el Centenario, en Barranquilla, en Quito, en Chile, cuando nunca en la vida se había ganado, y le ganamos la primera victoria en 45 años o 50 años de la historia del fútbol venezolano. Entonces el que me tilda de loco tal vez no nos conoce, porque nosotros fuimos los que le cambiamos la historia al fútbol en Venezuela. Quiero que le des un mensaje ya como cierre, Ricardo David, a todos los fanáticos venezolanos, quizás un poco inquietos porque tienen un nuevo técnico, algo que pasó a nada de iniciar las eliminatorias, y tienen esa duda razonable, pero tú como hombre de fútbol que se puso la camiseta de Venezuela en casi 70 partidos internacionales, que anotó gol, que ganó en Barranquilla, en Uruguay, ¿qué puedes decirles a ellos a nada de iniciar este camino rumbo a Qatar? No, al fanático venezolano simplemente le tengo que decir que hay que aprender de nuestra historia. Creo que hemos vivido muchas cosas a lo largo de nuestra reciente historia
que viene prácticamente desde el 2000 para acá, esa historia ganadora, los últimos 20 años, donde han pasado técnicos importantes por nuestra selección, Richard Páez, César Farías, ahorita lo que hizo Rafael Dudamel también para mí, cabe mencionarlo, es un crecimiento increíble en cuanto a conocimiento del fútbol. Y yo creo que el venezolano tiene que entender, y mucho más por lo que nos ha tocado vivir en los últimos 10 años, diría yo, que tenemos que apoyar a nuestra selección porque es nuestra patria, es nuestra tierra, es lo que nos mueve la sangre, es lo que nos mueve el corazón, es nuestra pasión. Y cuando uno lo mueve de esa manera, una palabra como decir Venezuela, como decir vino tinto, uno tiene que dejar de lado las divisiones, tiene que dejar de lado las críticas, tiene que apoyar, porque tendemos siempre a querer destruir, como se destruyó el proceso de Richard Páez en su momento, como también se trató de destruir el proceso de César por X o por Y motivo, y como también se ha criticado los procesos siguientes, como el de Rafa, que también se criticó mucho. Tal vez nosotros, los que hemos estado ahí adentro, podemos a veces dar unos análisis muy técnicos para mejorar, pero creo que al final todos tenemos que apoyar, todos tenemos que tener esa pasión, porque es lo que podemos hacer desde nuestro sector que estamos afuera, apoyar a este grupo, tratar de darle las mejores vibras, si se pierde, tratar de seguir siendo positivos, porque el equipo tiene una gran posibilidad y una posibilidad real de poder llevarnos a ese primer mundial que todos queremos. Oye, gracias Ricardo por este contacto, te lo agradezco mucho. Gracias a ti, un abrazo y que estés excelente, todo muy bien. Él es Ricardo David Páez, yo soy Luis Eduardo Nieves y esto es Sin Equipo Podcast. Chao.